Bienvenido a la lección Integración de dominios Linux y Windows Server. El objetivo de la lección es que seas capaz de integrar sistemas Linux como clientes de un dominio Windows Server, y para ello vamos a revisar con detalle el procedimiento para conseguirlo. Cuando planteamos la posibilidad de integrar sistemas de distintos tipos en un mismo dominio, debe buscarse alguna tecnología que sea común a todos ellos. En la actualidad, lo más habitual es utilizar un servicio de directorio de tipo LDAP para centralizar la información administrativa y conseguir que nuestro conjunto heterogéneo de sistemas de varios tipos sean clientes de dicha información. Las necesidades de integración suponen como mínimo la unicidad de las cuentas de usuario y grupo que compartirán todos los sistemas de la red, lo cual supone la centralización de dichas cuentas en el servidor LDAP y su disponibilidad en cualquiera de los sistemas cliente, de forma que cada usuario pueda utilizar un único conjunto de credenciales que le permitan acceder a cualquier recurso de la red. En nuestro caso, vamos a plantear la integración a partir de dominios Windows Server, en donde habrá uno o varios servidores Windows Server o DCs, y los clientes o miembros del dominio serán sistemas tanto Windows como Linux. En este contexto, la integración de clientes Windows es directa, mientras que para los clientes Linux será necesario realizar un conjunto de configuraciones que describiremos a continuación. En líneas generales, el procedimiento de integración de sistemas Linux cliente en un dominio Windows Server supondrá la siguiente lista de modificaciones. En primer lugar, en el dominio Windows, o más concretamente en el DC del dominio, instalaremos un componente de Windows denominado Identity Management for Unix, que incluye cambios automáticos tanto en el esquema, para incluir información de cuentas propia de Linux, como en las herramientas gráficas de administración del dominio para permitir la edición de dicha información. Por su parte, en cada uno de los sistemas cliente realizaremos los siguientes cambios. Configuraremos la biblioteca de obtención de información administrativa o NSS para que sea cliente LDAP del DC. También configuraremos la biblioteca de autentificación del sistema o PAM para que sea cliente Kerberos del dominio. Y por último, será necesario realizar algunos ajustes manuales en la configuración del cliente de NSS a través del LDAP para adaptarlo a las peculiaridades del directorio activo de Windows. Con todo ello, conseguiremos que las cuentas de usuario y grupo almacenadas en el directorio activo se adapten a las necesidades de los sistemas Linux y que estos puedan acceder a dichas cuentas para autenticar usuarios. Vamos ahora a describir las acciones necesarias para conseguir esta integración, para lo que plantearemos un ejemplo concreto. En dicho ejemplo, tenemos un dominio Windows Server denominado admon00.lab que contiene un único DC denominado sw1 y se pretende integrar un cliente Linux denominado cl1.admon00.lab. Comencemos. Comenzaremos primero por las modificaciones necesarias en el dominio Windows. Primero, para instalar el componente Identity Management for Unix, accederemos al panel de control y dentro de él a agregar y quitar programas. En la opción Agregar y quitar componentes de Windows, seleccionaremos Servicios de Active Directory y en Detalles seleccionaremos Identity Management for Unix, lo cual iniciará su proceso de instalación. Una vez concluido, el sistema solicitará reiniciar. Tras el reinicio, ya estaremos en disposición de añadir a las fichas de usuario y grupo la información necesaria para los clientes Linux, y que hasta este momento no estaba disponible en el dominio Windows. Para ello, accederemos a la herramienta de usuarios y equipos de Active Directory. En la ficha de usuarios, por ejemplo en este caso de una usuaria denominada Eva, aparecerá una nueva pestaña denominada Unix Attributes, donde podremos incorporar la información necesaria. Para ello, primero tenemos que activar la existencia de los atributos seleccionando como dominio NIS el nombre NetBIOS del dominio Windows. Al hacer esto, los atributos se añaden a la definición interna del usuario y simultáneamente se activan el resto de campos de esta pestaña. En cada campo aparece un valor por defecto, que luego podremos cambiar. En particular, podremos incluir el UID del usuario, su shell inicial, la ruta a su directorio de conexión y su grupo primario. Es importante recordar que en el caso del grupo no podremos escribir su nombre o su GID,
sino que se despliega una lista de los grupos existentes en el dominio cuyos atributos Unix hayan sido activados. Por tanto, si queremos tener un grupo privado por cada usuario, deberíamos crear primero el grupo y luego el usuario. También es importante tener en cuenta que en este caso el grupo privado no podrá denominarse como el usuario, ya que el esquema del directorio activo impide que un usuario y un grupo del mismo dominio compartan el mismo nombre. Respecto a la ficha de los grupos, en este caso de un grupo denominado informáticos, se añade una pestaña análoga al caso de los usuarios. También, igual que en el caso anterior, los atributos están desactivados por defecto y debemos activarlos primero seleccionando el dominio NIS. Una vez hecho esto, tenemos la posibilidad de editar el resto de atributos, en particular el GID, para el cual se nos sugiere un valor por defecto, y la lista de miembros. Sin embargo, Linux será capaz de obtener la lista de miembros del grupo de la lista nativa de Windows, en la pestaña Miembros, con lo cual esta es la opción más recomendable. En particular, Linux reconocerá como miembros del grupo a todos aquellos usuarios de esta lista cuyos atributos Unix hayan sido activados. El tercer y último cambio a realizar en el DC es relativo al dominio DNS, y en particular, se debe agregar el cliente Linux a dicho dominio. Para ello, ejecutamos la consola DNS en el DC, seleccionamos el dominio DNS, que coincide con el dominio Windows, y agregamos un registro de tipo A o host relativo al cliente Linux, en el que se incluirá su nombre y su dirección IP. Pasamos ahora a ver las modificaciones necesarias en cada uno de los sistemas Linux cliente. En nuestro ejemplo, en el sistema CL1. El primer cambio hace referencia a DNS. En particular, tenemos que configurar el sistema Linux como cliente DNS del DC. Para ello, ejecutamos la herramienta System Config Network y, en la pestaña DNS, escribimos la dirección IP del DC y luego, por comodidad, podemos poner como ruta de búsqueda DNS el nombre del dominio. En segundo lugar, debemos configurar la biblioteca mediante la cual Linux obtiene la información sobre cuentas, es decir, NSS, para que sea cliente LDAP del DC. Para ello, ejecutamos la herramienta System Config Authentication, seleccionamos la pestaña Información de usuario y en ella seleccionamos Habilitar el soporte LDAP. En la ventana de configuración de LDAP tenemos que escribir como base de búsqueda el nombre del dominio en formato LDAP, es decir, dc igual admon00, dc igual lab, y como servidor LDAP el nombre completo del DC. En tercer lugar, tenemos que configurar la biblioteca mediante la cual Linux autentica las cuentas, es decir, PAM, para que sea cliente Kerberos del dominio. Para ello, sobre la misma herramienta anterior, seleccionamos la pestaña Autenticación, en la que debemos activar el soporte Kerberos. En la configuración de Kerberos, es suficiente escribir como entorno el nombre del dominio Windows en mayúsculas y activar la resolución de hosts y de servidores mediante DNS. El cuarto paso consiste en realizar una serie de ajustes en el fichero de configuración de la biblioteca NSS cuando utiliza LDAP. Este fichero se denomina /etc/ledap.conf para adecuarla a las peculiaridades del directorio activo. A continuación se muestra cómo debe de quedar el fichero para que la configuración funcione correctamente, comentando su contenido en 3 fragmentos para que resulte más sencillo de explicar. En el primer fragmento vamos a configurar un usuario del directorio activo para que la biblioteca NSS haga consultas en su nombre, ya que el directorio activo no admite consultas anónimas. En este caso, la opción bindDN especifica el nombre de este usuario que debe de existir en el dominio Windows en la ubicación indicada. En este caso el usuario se denomina Linux y se ubica en la unidad organizativa Special Users. Por su parte, la opción bindPW establece cuál es la contraseña de dicho usuario en el dominio. En este segundo fragmento estableceremos los contenedores del directorio activo a partir de los cuales NSS buscará las cuentas de usuario, las contraseñas y las cuentas de grupo. En los 3 casos, la opción propuesta es la misma. Esta opción supone buscar en todo el dominio, es decir,
en el contenedor dc=admon00, dclab y en todo su subárbol. Esto quiere decir que cualquier cuenta de usuario o grupo cuyos atributos Unix estén activados y resida en cualquier contenedor del dominio será reconocido por el sistema Linux como un usuario o grupo Linux válido. El tercer y último fragmento del fichero contiene las asociaciones entre el esquema del directorio activo y las definiciones de atributos y objetos que espera encontrar NSS cuando utiliza LDAP. En algunos casos, los nombres de los atributos o de los objetos es distinto en ambos esquemas y es necesario realizar una asociación para resolverlo. Por ejemplo, el tipo de objeto que contiene los atributos de una cuenta de usuario se denomina POSIX-account en el esquema que entiende el sistema Linux, pero en el directorio activo se denomina user. Y el atributo que Linux nombra como Home Directory, para el esquema del directorio activo se denomina Unix Home Directory. De esta manera se resuelven ese tipo de conflictos. El último cambio a realizar en el cliente Linux es un detalle opcional que hace referencia a la máscara que recibirá el usuario cuya cuenta reside en el dominio. Esta máscara se establece cada vez que un usuario inicie sesión en Linux al ejecutar el script /etc/bashrc. En la definición original de este script se establece que cuando el nombre del usuario coincide con el nombre del grupo privado, entonces la máscara debe ser 002, siguiendo con la estrategia de los grupos privados de Red Hat Enterprise Linux. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, el esquema del directorio activo impide que un usuario y un grupo tengan el mismo nombre, con lo cual este script no producirá el efecto deseado si los usuarios del dominio Windows inician una sesión en Linux. Para solucionarlo, la solución trivial consiste en eliminar esta condición del script, con lo que cualquier usuario convencional, con UID superior a 100, recibirá la máscara correcta. Pasamos ahora a resumir los aspectos fundamentales de la lección. En esta lección hemos revisado con detalle el procedimiento de integración de clientes Linux en dominios Windows Server, cuyos pasos fundamentales son: en el dominio Windows debe instalarse el Identity Management for Unix, lo que permitirá completar la información administrativa de los usuarios y grupos con los atributos Unix, necesarios para que dichas cuentas puedan ser utilizadas desde los sistemas Linux. Y por otro lado, los clientes Linux del dominio deben configurar los clientes DNS, NSS y PAM para hacer los clientes del DC del dominio, y realizar pequeños ajustes en el cliente de NSS a través de LDAP para adecuarlo a las peculiaridades del directorio activo.